Hola. Evidentemente es una película que tiene poco de hermetismo y tiene poco de las cosas a las que yo me dedico. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué sale de esta presentación, porque realmente es una película que yo no había visto previamente. Y realmente es un tipo de películas que no es tan fácil de ver. Primero porque es un director, Henry Beaumont, que es prácticamente desconocido. Es un cineasta que nació en 1888, hizo más de un centenar de películas y, sin embargo, es dificilísimo ver una película suya. Es un cineasta que tenía un gran oficio y, de hecho, trabajó con los mejores actores, hizo películas que ganaron el Oscar a Mejor Película y, sin embargo, es un director absolutamente olvidado. Entonces, dentro de esta lista de películas olvidadas, de alguna forma, estaría esta película si no fuera por Joan Crawford, seguramente. Lo cual no quiere decir para nada que sea una película floja ni nada por el estilo. Es una película muy, muy interesante y que demuestra que era un director no solamente con oficio, sino que estaba como muy interesado en la evolución que estaba llevando el cine americano. En películas anteriores que hayan podido ver aquí, por ejemplo, bueno, el ciclo se habla del melodrama, se habla del Star System. Esta película, ¿qué tiene realmente de melodrama? O sea, tiene algunas escenas que son un tanto melodramáticas, pero en general es más que nada, es una película musical. Curiosamente, está dentro de un ciclo de cine mudo, pero está justo en la transición del cine mudo al sonoro. Es realmente una de las primeras películas sonoras en las cuales todavía la industria no se había repuesto del susto que había sido el cantor de jazz y habían decidido empezar a sonorizar todas las películas o hacer películas con temas musicales. En este sentido, lo que vamos a ver es una película muda, en el sentido de que tiene rótulos, los actores no hablan, pero hay un acompañamiento musical. Y no solamente musical, sino que a veces escuchamos voces o hay, por ejemplo, efectos. Lo que nos muestra es el caos en el que entra la industria americana en el momento en el que el sonido arranca. La primera idea que se tiene, o sea, las películas mudas nunca jamás fueron mudas, o sea, siempre se pasaron con un acompañamiento musical y la mayor parte de las veces con orquestas y, sobre todo, al final de los años 20, con partituras muy bien elaboradas para acompañar y, sobre todo, para crear emociones en el espectador. En este sentido, sí podríamos hablar de no tanto de un cine musical, sino de un auténtico melodrama, de el drama acompañado de música, como lo definiría, por ejemplo, un Douglas Sirk, que él pensaba que el melodrama venían de unas pequeñas obras que él había visto de joven y que eran muy normales, por ejemplo, en Alemania y en Austria, de películas dramáticas en las que las emociones se impulsaban en el espectador gracias a un acompañamiento musical de orquesta que había en la sala. Este sentido del drama musical, del melodrama, evidentemente flota en esta película, pero lo que sentimos sobre todo en ella es la necesidad absoluta, por un lado, de entrar directamente en el cine sonoro. De hecho, la siguiente película de este mismo director y que ganó el Oscar a Mejor Película era directamente un musical. Melodías de Broadway de 1929, que ganó el Oscar a la Mejor Película directamente. En este sentido, se le reconocía su enorme calidad como director. Lo que podemos ver en la película es que la película está muy bien planificada y no solamente eso, sino que, por ejemplo, hay utilizaciones dramáticas, por ejemplo, de sistemas como el momento en que Joan Crawford descubre que la persona que ama realmente la va a abandonar o se va a ir con otra persona. Hay simplemente un plano en el que ella se va hacia atrás y se desenfoca.
Es algo que puede parecer una pequeña tontería, pero que realmente lo que crea es un clima muy fuerte, una emoción muy fuerte del espectador, de que ella se está poniendo aparte, está saliendo de la vida de él. Y con un pequeño desenfoque. A continuación vamos a ver un plano muy general en el que a ella solamente la vamos a ver al fondo de todo, pero ha sido cuidadosamente colocada e iluminada para llamar la atención del espectador y hacer que todas las personas a su alrededor sean una especie de multitud que nada significan. Esto lo que nos descubre es un director que realmente está trabajando cuidadosamente con los encuadres. No hay apenas movimientos de cámara, pero incluso un movimiento muy claro que hay en la película en la que nos introducimos en una habitación con un acercamiento, nos damos cuenta también de las ideas que subyacen detrás de mostrar este espacio como algo realmente muy fuertemente atractivo, sobre todo para el personaje de la madre de Anita Pace, que es un desencadenante de toda la historia. Quiere decir, no es un director cualquiera, es un director que realmente cuidaba no solamente el trabajo con los actores, sino la planificación y los recursos dramáticos que podían tener, por ejemplo, los encuadres o los movimientos de cámara. Y al mismo tiempo era un excelente director de actrices. O sea, en la película lo que podemos ver es un enorme trabajo sobre las miradas de los personajes. Es una película muda, con rótulos, pero no hay tantísimos rótulos. La mayor parte de las situaciones dramáticas se han resuelto simplemente con planos cortos, con miradas, con reacciones de los rostros de los actores y además de una forma como muy realista y muy natural. Si lo comparamos, por ejemplo, y no es por meterme en absoluto con Greta Garbo, que era maravillosa, con las películas de Greta Garbo, en Greta Garbo hay siempre una especie de pose dramática, de gestos exagerados, de ella mirando para arriba. Bien, no es esto lo que encontramos aquí. Lo que encontramos son seres reales viviendo una vida real. Eso es un trabajo sobre la interpretación, no solamente es un trabajo de los actores, sino también de cómo el director ha sabido escoger miradas y momentos muy sutiles en la interpretación para desarrollar toda la historia. Al mismo tiempo, lo que resulta muy curioso es que los personajes femeninos tienen bastante fuerza, tienen mucha fuerza en la película, porque realmente lo que está hablando la película es de personajes femeninos, pero los personajes masculinos, en cambio, son muy débiles. Podemos ver cómo la interpretación de ellos, en conjunto, todos ellos, en general deja mucho que desear, lo cual lo que demuestra es que, quizá como en el caso de un Almodóvar aquí, que es un director de actrices, no quiere decir que lo haga mal con los actores, Beaumont era sobre todo un director de actrices. Y eso le sirvió para que las actrices, por ejemplo, que trabajaron en esta película, se potenciaran muchísimo. O sea, Joan Crawford realmente ya aquí era la protagonista, ya había rodado unas cuantas películas, pero esta es una película que le impulsa. Y desde luego a quien impulsa muchísimo es Anita Pace, que en ese momento pues era casi una niña. En cambio, los actores masculinos, bueno, pues ya lo vais a ver, o sea, vale, están bien, pero resultan bastante forzados. Incluso los gestos son muchas veces bastante exagerados. Es como si hubiese un salto en el tiempo, como estuviéramos viendo actores masculinos del cine mudo de los años 20 y al mismo tiempo estuviéramos viendo actrices ya casi de los años 30 o 40. O sea, hay un pequeño desfase muy curioso que al mismo tiempo nos está marcando esa transición que se produce en el momento del paso del mudo al sonoro. En este sentido, la película es muy interesante. Precisamente, gracias a este uso de los planos cortos de las miradas, se potencia muchísimo el papel de Joan Crawford. Porque Joan Crawford, aparte de ser muy expresiva de por sí, tiene unos ojos enormes. Y esto llama muchísimo la atención al espectador y hace que entres directamente, digamos, en sus emociones a través de su mirada. Es casi hipnótica. En este sentido, Joan Crawford, estás viendo cómo destaca de una forma enorme sobre los personajes que la rodean.
gracias quizá a esos enormes ojos. Al mismo tiempo, también hay una enorme vitalidad en sus movimientos. Hay que tener en cuenta que ella llega realmente a la Metro como bailarina en un concurso de baile y que realmente lo que va a trabajar sobre todo es en películas musicales en esta primera fase, aunque luego efectivamente va a hacer películas muy dramáticas y va un poco a abandonar la carrera bailarina por el trabajo directamente de actriz dramática. Pero en esta película, evidentemente, uno de los elementos que juegan a su favor es precisamente esta posibilidad que tiene de trabajar con todo su cuerpo, no solamente bailando, sino en general en toda la interpretación. Hay un momento, incluso en la película, muy curioso, muy bonito, diría yo, en el que podemos ver a Joan Crawford que está súper feliz. Es el momento más feliz en que ella en ese momento está en la película, y de alguna forma tiene que transmitir al espectador esa sensación de felicidad y la transmite en una escena que recuerda a los planteamientos del cine de Howard Hawks, por ejemplo, que lo que buscaba eran acciones exteriores y muy vitales que demostrasen la euforia que había en el interior de los protagonistas. Aquí la escena es tan tonta como simplemente que la están quitando unos zapatos. Pero esta escena de Joan Crawford con otro personaje que le quita los zapatos hasta que se cae al suelo y tal, hace que nos comunique una especie de vitalidad y que de pronto esa escena de alegría en ella se transmita con todos los movimientos de su cuerpo y sin ninguna necesidad de plantearlo en rótulos, sino simplemente en una acción. Esta es otra cosa a favor del director. Es decir, yo veo en esta película que realmente es un director que me gustaría ver cosas de él. Realmente me sorprende porque siendo un director con más de 100 películas, que realmente haya permanecido prácticamente oculto. Bien, aquí, claro, hay otra cuestión, que es por qué realmente un director así puede desaparecer. Y es que esto se debe también a la propia cualidad de esta película. O sea, ¿qué es lo que nos está contando esta película? Esta es una película didáctica. Es una película que aparentemente resulta muy modalista y sobre todo muy didáctica. La idea que te está dando es, son los padres los que están de alguna forma educando mal a sus hijas, sobre todo las madres, y que están haciendo que se metan por un camino equivocado, que por mucho que no sean indecentes, por llamarlo así, sin embargo, están haciendo cosas tales como moverse en el sentido de atrapar un marido solamente porque es rico. Y entonces, este tipo de relación de una madre que obliga a la hija a la búsqueda de un marido rico, absolutamente en contra de que pueda se haya enamorado o no, sino simplemente porque de esa forma va a consolidar toda su vida, de alguna forma se nos presenta como un elemento didáctico. Digamos, aquí evidentemente hay una historia en la que hay 3 protagonistas femeninos, en la que nos podemos ver que hay un fantasma encima, que es la modernidad, que es que todos los valores tradicionales parece que se van a venir abajo con este nuevo mundo de los años 20, en el que, por ejemplo, las jóvenes enseñan las piernas y bailan, y que aparentemente la decencia ya no está presente. Y hay 3 ejemplos de conductas. Uno es Joan Crawford, que aparentemente es reprochable porque es demasiado aparente ligera de cascos, le gusta mucho bailar y parece que puede ser una chica fácil, por llamarlo así, aunque realmente no lo es en absoluto. Otro personaje, que es una chica que en algún momento parece que ha tenido algún tipo de relación que no es muy lícita, aunque no parece que haya sido tan grave en absoluto, y que nos presenta a su marido como un personaje que vive atormentado por ese posible pasado de la mujer de una forma brutalmente exagerada y con un machismo exacerbado, además con un actor que encima canta muchísimo que es gay, pero bueno, esa es otra historia.
Entonces, tenemos otro personaje que es una madre que está incitando a la hija a que se busque un marido rico. Es la mala. La mala de la película es una jovencita que se llama Anita Pace, una actriz que además venía de españoles, se llamaba Pomares, y que su padre era eléctrico, que era el que venía de España, y que era un eléctrico que la hizo pasar una prueba muy jovencita, que seguramente los padres la explotaron un poco, porque inmediatamente pasó la prueba y empezó a hacer películas, hizo un montón de películas, y que curiosamente se tuvo que largar corriendo del cine, pues muy jovencita, con 23 años, porque Erwin Tarver, el gran capitoste de la Metro, que además estaba casado con Norma Shearer y tal, la estaba persiguiendo y acosando sexualmente todo el día, con lo cual dijo hasta luego, dejó Hollywood y se dedicó a otra cosa, pero que fue una actriz que tuvo un éxito enorme y que en esta película es casi una adolescente, que lo que parece es que es la mala. Y entonces lo que tú puedes pensar viendo la película es, vale, es la mala porque lo que quiere es un marido rico. Vale, pero ¿cuál es la posición de la mujer en esta época? ¿Y qué otra opción tiene una mujer? Porque la vemos como se burla, por ejemplo, de la mujer que trabaja. Bien, ¿qué mujer que trabaja? Pues a 3 señoras que están fregando suelos, porque parece que es la única posibilidad que tiene la mujer de trabajar en la época. Con lo cual, tú piensas que está muy bien que cace un rico o haga algo por el estilo, porque si la única opción que tienen las mujeres es fregar suelos, la verdad, ellas son las víctimas. Y nunca puede ser que se pase como mala una mujer que está intentando eso cuando la otra opción que tiene es el fregar suelos. Digamos, aquí es donde se plantea el quid de la cuestión de la película. Es una película aparentemente muy modalista, pero es una película que refleja de una forma salvaje una época, y una época precódigos de censura que curiosamente contiene muchos elementos que luego el código los va absolutamente a machacar. ¿Qué es esta historia del código? La historia del código es una cosa muy sencilla. Al fin del mudo, al comienzo del sonoro y con la Gran Depresión americana en 1929 de la bolsa, que viene a ser una cosa parecida ahora, en el que los bancos de pronto, cuando la gente no podía pagar las hipotecas, se quedaba con las casas y todo eso. Es una cosa parecida a lo que pasa aquí, pero bueno, era la depresión del año 29 en Estados Unidos. Entonces, en este momento se empieza a presentar ese mundo y se empieza a presentar como los banqueros ganan una fortuna mientras están despidiendo al personal, por ejemplo, como está pasando ahora, y, por ejemplo, se presenta que unos banqueros han creado una crisis salvaje y la gente está en la miseria. ¿Qué ocurre? Empieza la censura y empiezan a haber censuras diferentes en cada uno de los estados americanos y censuras muy distintas. Con lo cual, el caos es total, porque tú puedes hacer una película, empiezas a pasear una copia de un estado a otro y empiezan a quitarle pedazos en un sitio, en otro, y al final, una película de hora y media, a lo mejor pueden quedar 20 minutos. Y hay estados que no tienen esa censura tan férrea, pero ya no pueden ver la película. Entonces, deciden hacer su propia censura los estudios, y eso es el código Hays. Desgraciadamente, este código Hays, que es bastante loco y que se hace en el año 30, lo que quiere es básicamente poder conseguir que la industria pase censura. Y para eso se autocensuran y ponen una serie de... hace una lista. Dicen cosas como, por ejemplo, que en el baile, pues por ejemplo, pues que no se pueden hacer movimientos indecentes, que jamás se puede ver un ombligo, por ejemplo, y cosas por el estilo. Montones de cosas que vais a ver en esta película directamente no hubiesen pasado el código. El mismo primer plano de la película, que empieza con una figura de una mujer desnuda, que es una figurita, pero luego las piernas de Crawford y se pone un pantaloncito, entonces tú no sabes si va absolutamente desnuda, pero te lo insinúa, con lo cual te empieza a decir que si Crawford es un tanto ligero, en este personaje es un tanto ligero de cascos o no sé qué, porque enseña las piernas al espectador. Más adelante Anita Pace también enseña porque se está cambiando unas medias. Todo ese tipo de trucos y de trampas
para engañar sobre la decencia de los personajes y para predisponer al espectador de una forma o de otra, pero al mismo tiempo como gancho para que el espectador vaya a ver esas películas, es lo que hace el código, es eliminarlo. Entonces, de pronto prohíben que una chica no se pueden poner las medidas en público que decía en el cine, aunque esté en el interior de su casa. Y este código, posteriormente, lo dirige un presbiteriano, pero luego entra ya directamente en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, pues claro, no quiere saber nada de que existen gays, ni de que... y lo que hacen es machacar absolutamente a través de los sermones que se dictan, por ejemplo, en las iglesias, en las que se ponen en listas negras las películas y obligan a que firmes para que tú no vas a ver esa película y si no caes en pecado mortal y se hacen boicot a las películas. Entonces, durante una serie de años, Beaumont ha hecho películas precódigo en el que todo este tipo de cosas mucho más exageradas que las que vais a ver aquí salían, con lo cual hoy en día son películas desaparecidas. Y todo este cine ha desaparecido no porque Beaumont sea un mal director u otros lo sean, sino simplemente porque la censura, y sobre todo la censura de las diversas iglesias a lo largo de los años, ha hecho que estas películas permanezcan ocultas hasta que empiezan a aflorar ahora mismo, por ejemplo, con los DVDs. Entonces, bueno, es un regalito y una sorpresa que empiecen a aparecer. Esta es una película demasiado mojigata, de todas formas, pero es muy interesante porque es una película que aparentemente todo lo que está contando, que son estas diversas opciones de las mujeres a nivel, por ejemplo, de conseguir el dinero del marido, etcétera, etcétera, llega a un punto en el que podéis ver que la película se podría terminar simplemente si el divorcio existiera. Hay un beso ahí que cerraría la película. Todos nos iríamos a nuestras casas felices porque simplemente, bueno, una pareja que no ha funcionado, se separan y Santas Pascuas. El problema es que en esta época no había divorcio y que la forma más fácil de divorciarse, pues por ejemplo, era el asesinato. Era la forma más explícita, más directa y más rápida. No es ninguna tontería porque de esa forma se han hecho montones de películas en Hollywood con este tema, porque era la única salida posible. O sea, de pronto el matrimonio se convertía en una especie de pozo imposible, sin fondo, y bueno, pues había una solución. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, esta película realmente no da este tipo de soluciones, pero anda por ahí. Yo no quiero decir cómo termina la película ni qué pasa, pero si quitamos los últimos 4 minutos de la película, nos damos cuenta de que sería otro mundo. Quiere decir, los últimos 4 minutos de la película demuestra hasta qué punto la iglesia, el matrimonio, todo este tipo de locuras, o sea, habían convertido América en una especie de pozo negro de los que los directores y los productores no podían salir porque estaban absolutamente controlados desde fuera. El puritanismo ganó la partida, evidentemente. Pasaron cosas increíbles. En el año 40, por ejemplo, Walt Disney prácticamente se hunde porque Fantasía no le deja, ¿no? Es perseguida por los evolucionistas por un lado, los antievolucionistas, porque se muestra el evolucionismo. La Iglesia Católica lo prohíbe y en España no se puede ver hasta 7 años más tarde por la prohibición expresa de ver una película donde no se ve la mano de Dios en la creación. Bien, eso fue el cine americano de los años 40 y hubo que esperar la contracultura, hubo que esperar los años 60 y todos los movimientos sociales fuertes en Europa, pero también en Estados Unidos, la guerra del Vietnam y la reacción a ella, para que todo este mundo desapareciera y se empezase a liberar la mujer, por ejemplo, y empezase a pensar que podía trabajar y no solamente en fregar suelos y no tenía que casarse con un marido rico y cosas por el estilo. Entonces, bueno, esta es una película que por un lado muestra muy bien ese mundo terrible, que es un mundo que realmente lo hemos vivido hasta hace muy poco tiempo, y por otra parte da un rayito de esperanza, porque lo que sí ocurría es que si veis esos 4 minutos, ¿qué pasó en la época? Que la gente salía y reflexionaba, porque tampoco eran tan tontos. Y entonces se planteaban claramente que la cosa podía ir para adelante. Entonces, los años siguientes a esta película
fue una auténtica revolución que fue cercenada por el código y por la censura. Pero aquí, que aparentemente es una película totalmente mojigata y todo eso, están ya las semillas de esa pequeña revolución que va a haber en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué más se puede decir? Se pueden decir muchas cosas, evidentemente. Una cosa que sí me gustaría llamar la atención es el interés de los decorados. Los decorados son de Gibbons, que es uno de los grandes directores artísticos, que ha hecho películas como Un americano en París, Mujercitas, Brigadoon, El mago de Oz. Los decorados son muy espectaculares y muy interesantes porque todo este mundo se articula en la alta sociedad. Evidentemente, si este mismo mundo lo hubiéramos visto en la vida de la gente pobre, por llamarlo así, la cosa no hubiese sido tan definitiva para el espectador. Pero aquí tenías el modelo de cómo vivían los ricos y cómo estaban empezando a abrir la mano a una cierta moral, a una cierta libertad de la mujer, por ejemplo, para pasar fuera de casa toda la noche, etcétera, etcétera. Entonces, en este tipo de decorados es muy interesante el tratamiento que hace Gibbons, porque lo que estamos viendo es, por un lado, todo el Art Deco, y por otra parte, una serie de decorados enormes, gigantescos, que a veces te producen, no sé cómo decir, una claustrofobia al revés, porque tampoco es agorafobia, pero te sientes totalmente encerrado en unas prisiones enormes, que son estos decorados ricos, construidos casi como un espacio teatral enorme. A mí esto me parece realmente muy interesante. Hay, por ejemplo, un exterior del salón de baile que tiene algo náutico, con una especie de cipreses a los lados, que te da una sensación de muerte y de depresión, que te está comunicando algo también de todo ese mundo. No es tanto verlo como una especie de mundo corrupto, pero sí de un mundo ostentoso y de un mundo en el que finalmente los valores que están pesando son, como siempre, los valores económicos y que finalmente todo se está supeditando a eso. Bien, por muchas razones sí considero que es una película muy interesante y que es una película muy interesante para cerrar el ciclo. Primero, nos va a meter en este cambio de moral, de modo de ver la vida, que supuso el final del mudo y la entrada del sonoro. Vamos a empezar a ver cómo las películas tienden hacia el cine sonoro, incluso todavía siendo mudas, y cómo el musical empieza a abrirse camino. Y, por otra parte, lo que estamos viendo también es el nacimiento, efectivamente, de unos actores, sobre todo unas actrices, que tienen una relación muy directa con el espectador, porque están comunicando sentimientos muy vivos, muy reales, y sus movimientos, su forma de moverse, todo resulta absolutamente cotidiano y habitual, a diferencia de las grandes divas, por ejemplo, o los grandes actores de cine mudo, que muchas veces recitaban un poco en forma teatral y bastante artificialmente. Entonces, es como una llegada de un aire fresco a todos los niveles, que desgraciadamente en parte se cercenó sobre todo por la censura. Vale, pues eso es todo.